Pasa cada uno de vosotros, hermanos, a prepararnos en esta mañana para esta preciosa escuela que vamos a compartir. Pero antes de eso vamos a hacer una pequeña oración para entrar en la presencia del Señor. Digamos con reverencia: Padre nuestro que estás en los cielos, oh Jehová de los ejércitos, una vez más venimos delante de ti, Señor, a darte las muchas gracias por ese amor incondicional que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, por este precioso día de reposo que nos regalas. Gracias por la comunión, Señor, que nos permites en hermandad acá, en este lugar, y donde quiera que estemos, llegar siempre a nuestro altar para glorificarte y alabar tu santo nombre. Permítenos, Señor, presentarnos delante de ti, esperando siempre que esas alabanzas hayan subido hasta el trono de tu gracia. Ahora vamos a estudiar esta escuela, siempre tu palabra los enseñe, los dé ese consejo que a través de las escrituras tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Bendice a todo aquel que escucha tu palabra, que sean, Señor, tus palabras que salgan a través de mis labios, tus pensamientos que estén en nuestros pensamientos, y que bendigas a cada uno de los presentes y aquellos que están a través de las redes sociales, Señor, y todos aquellos, Señor, que pueda llegar siempre a alabar tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, te damos estas cosas en tus manos y te glorificamos y te alabamos a través de Él por la eternidad de los siglos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Teníamos días que no los veíamos, hermanos. Gracias, hermano. Y hemos llegado a otra escuela preciosa, ¿verdad? Todas las escuelas están muy hermosas, muy, podría decir yo, con un mensaje para cada uno de nosotros. Como todas estas palabras, ¿verdad?, que el Señor los ha regalado a través de nuestros hermanos, el mensaje que nuestro hermano Gustavo los dio ayer, muy hermoso también, un mensaje para meditar, ¿verdad? Meditar en las situaciones muchas veces en que los encontramos. Meditar que no importa qué tan mal o qué tan grande haya sido el pecado, pero el arrepentimiento es muy importante para Dios. Y el arrepentimiento genuino es mucho más todavía. Pero ahora vamos a hablar de la lección número 10, que lo titularon El más grande sacrificio, y con letras mayúsculas, ¿verdad? Para que no se nos olvide cuál ha sido el más grande sacrificio. Pero antes de entrar a esta escuela, quiero preguntar, ¿alguien necesita una copia de la escuela, hermano? Que levante la mano, por favor. ¿O todos la tenemos? Aquí veo 2, 3 manos levantadas. Nuestro hermano les va a hacer llegar una copia, hermanos. El más grande sacrificio, lo cual sabemos que el mensaje de esta escuela, ¿verdad?, los lleva a la conclusión y al final de quien hizo el más grande sacrificio, que es nuestro Señor Cristo Jesús. A ese lugar, a ese sacrificio que es el más grande. Y entendemos que es un sacrificio. ¿Cuántos de ustedes han hecho un sacrificio? No como el que menciona las Escrituras, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros hemos hecho un sacrificio siempre? Muchos hemos hecho un sacrificio de dejar los malos hábitos. Y a veces lo logramos y a veces no lo logramos. Muchos hacemos el sacrificio, vamos a decir así, de dejar del tiempo para el Señor. Pero eso no debe ser un sacrificio, sino algo que nos nace de nuestro corazón. Muchos hacemos el sacrificio de comer demasiado, pero a veces lo logramos y a veces no. O sea, hay diferentes sacrificios. Pero el sacrificio que esta escuela nos quiere dar ahora es el sacrificio del Señor en sí.
pero el sacrificio de una familia de fe, que es el encabezado de la parte de la enfrente de la escuela, dice una familia fiel, pero esta es una familia fiel a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Que haya una que diga esta escuela una familia fiel, y reconocemos como el hogar de Abraham como una familia fiel. Igual como nosotros, ¿verdad? De la misma manera. Qué hermoso se oyera que fuera así, ¿verdad? Una familia fiel al Señor. Que a pesar de tantas cosas, estamos en el caminar. A pesar de tropiezos y dificultades, seguimos siendo fieles al Señor. Porque el Señor es fiel. Aunque nosotros le fallamos, hermano, vamos a decir la verdad. Le fallamos al Señor, pero Él siempre es fiel. Y vamos a entrar, voy a empezar a preguntar cuántos de ustedes, yo sé que hay más de alguno acá que se aprendió el verso de memoria que está en Hebreos 11:17. Hermano Juan, yo sabía que era hermano Juan. Gracias, hermano Juan. Después, hermana Claudia creo que levantó la mano. Bueno, sí, amén. Por fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y aquel que había de recibir las promesas ofrecía a su unigénito. Hebreos 11:17. Gracias, hermano. Así es. Hermana Claudia creo que levantó la mano también. ¿Alguien más, hermano? Levanta la mano bien alto. Hermano, les voy a pedir que por favor cuando diga que levante la mano para opinar, que la levante bien alto, porque déjenme decirle que me falla la vista. Y aquí tengo la prueba de lo que estoy diciendo, hermanos. Así que no es que no les dé la oportunidad, si no la logran levantar bien alto, no lo voy a mirar de acá. Hermana Claudia. La hermana Claudia levantó la mano por mí, dice. Oh, ok. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido, permítame comenzar una vez del principio. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofreció su unigénito. Hebreos 11:17. Amén. Hermana Claudia ahora dice. Amén, paz, hermanos. Le estaba diciendo que él fuera primero para que se me recordara completamente. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Amén. Hebreos 11:17. Amén. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Nadie ha levantado la mano? Si lo quiere leer, está bien, no hay problema, hermano, se vale. Lo importante es entender este verso, ¿verdad? Lo importante es entender. Así que si lo quiere leer, bienvenido también al que lo quiera leer también. Yo sé que a veces hay partes que se los hace difícil aprender, pero lo vamos a leer solamente una vez. Y el hermano Fermín dice. Ofrecía su Unigénito. Hebreos 11:17. Amén. Gracias, hermano. ¿Alguien más, hermano? ¿Nadie más quiere leerlo? ¿No? Ok. Bueno, vamos a leerlo solo una vez ahí donde están, ¿verdad? Necesitan ponerse de pie. Dice, por la fe, punto número 1, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Y aquí podemos mirar, ¿verdad? La situación de Abraham. ¿Cómo le dijo el Señor a Abraham? Le dijo, de ti saldrá un hijo, el cual será una gran descendencia. Pero fíjense bien, dice que por la fe Abraham, no fue por mirar realmente, ¿verdad?, cuál iba a ser la reacción de Abraham, sino que por la fe fue probado por Dios. Aunque Dios ya sabía lo que iba a suceder, o no creemos así, hermanos. Dios ya sabía,
pero quería convencer a Abraham de él mismo, ¿verdad? Porque había caminado por todas estas situaciones que Abraham había pasado. Quería el Señor enseñarle a Abraham algo, que él siempre era fiel a su promesa. Y como la escuela anterior se llamaba cumpliendo promesas o promesas cumplidas, de la misma manera el Señor dijo, yo no voy a aceptar a tu hijo porque yo te dije que en ti serán benditas las familias de la tierra. Y así que vamos a ir al capítulo 22 de Génesis para leer la historia una vez más de Abraham. Así que les voy a pedir que me sigan por favor. Génesis 22, partiendo del verso 1. Dice, Génesis 22, partiendo del verso 1, hermanos. Dice, y aconteció después de estas cosas que Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Primero, el mandato del Señor hacia Abraham, ¿verdad? Y miren lo que hizo Abraham. Tal vez les parece similar a esta palabra que vamos a leer acá. Le hemos escuchado anteriormente. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarcó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, e iban ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Atención, hermano, hay que poner atención en esta parte, que es la más importante. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó ahí Abraham un altar y puso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová,
que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Y aconteció después de estas cosas que fue dada nueva a Abraham, diciendo: He aquí también Milca ha dado a luz hijos de Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Harán, Keseb, Jasó, Pildas, Jisfa, Beteul. Beteul fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor hermano de Abraham, y su concubina que se llamaba Reumna. Dio a luz también a Teba y a Gaham y a Tajas y a Maaca. Amén. Y podemos mirar aquí, hermanos, que prácticamente esto los explica casi, ¿verdad?, al 100% lo que es la escuela. Y podemos mirar también que hay muchas preguntas y muchas respuestas aquí mismo en este capítulo 22 del libro de Génesis. Una es de que Abraham oyó la voz de Dios. Cuando oyó la voz de Dios, como en la escuela anterior, que le dijo el Señor a Abraham: escucha a tu esposa, escúchala a ella, a través de ella, ¿verdad? La voz de Dios, el mismo mensaje. Se levantó muy de mañana Abraham, muy de mañana, como lo mismo la decisión que tomó con Ismael, y lo despidió, con su corazón partido, por supuesto, ¿verdad? Pero Abraham de la misma manera también se levantó de mañana con una fe, se levantó de mañana a cumplir el mandato que Dios le había dado. Iba a cumplirlo, las escrituras sí lo registran. Vamos a empezar a leer la primer párrafo de la escuela para ir complementando lo que es el capítulo 22 con la escuela, que es prácticamente lo mismo. Pero quiero saber si alguien tiene algún comentario respecto a lo que hemos leído hasta ahorita en el capítulo 22. Miramos varias cosas acá. ¿Alguien tiene algún comentario, hermanos? Hermana Egma. Un cuadro que hay como nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que dice que fue como oveja, fue llevado al matadero sin abrir su boca. Y vemos ahí similarmente la obediencia del hijo de Abraham. Así es. ¿Alguien más, hermanos? ¿No? Los veo muy callados ahora, hermanos. Bueno, vamos a analizar, si quieren, analicemos entre el primer párrafo de la escuela y el capítulo 22 del libro de Génesis. Dice esta parte: mediten esto. Cuando consideramos la fe de Abraham, nuestras mentes se vuelven a la historia de Génesis 22. Esta es la piedra angular de sus pruebas de fe. Hebreos 11 dice 3 veces por la fe a Abraham, que son 3 referencias para cada etapa de su camino, y así lo sabemos, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en un minuto. Una al principio, otra en medio y otra al final. Por la fe obedeció para salir, por la fe habitó en la tierra prometida y por la fe ofreció a Isaac. Qué importante es la fe acá, hermanos. Ahora dice, llegamos a la prueba más grande de Abraham. Estando él consciente de todos los temores y mentiras, lo que
que lo habían angustiado en su viaje hasta ese momento. Y aunque luchó para ser decisivo algunas veces, también sabemos que cuando Dios le ordena directamente, Él obedece. Desde el principio hasta el final, sin cuestionar nada. Aquí miramos algo muy grande, ¿verdad? Que Abraham hizo. Y que, perdón, no. Y que lo registraron en el libro de Hebreos. Vamos a ir al capítulo 11 de la carta a los Hebreos, hermanos, por favor. Rapidito. Capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Dice, partiendo del verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ahí está la primera, ¿verdad? La primera etapa o la primera parte de su camino. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora dice el verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y constructor es Dios. Y ahora una vez más menciona a la esposa de Abraham. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió poder para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Qué importante es, ¿verdad, hermanos? Qué importante es la fe en nuestras vidas. Pero lo más importante es tener fe y creerle a Dios. Porque podemos tener fe. Hay mucha gente de afuera. Usted le pregunta, ¿tiene fe? ¿Tenés fe? Le dice, va a venir. Va a venir tarde, pero tenés fe. Pero hay diferentes fe. Ahí la fe de las personas es ver para creer. Pero en el camino del Señor, nuestra fe no es así. Nosotros esperamos, sin ver esperamos. Porque por fe estamos aquí. ¿O no es así, hermanos? Amén, ¿verdad? Por fe estamos acá. Por fe hemos dejado las cosas atrás y hemos seguido al Señor. Por fe cada sábado sabemos que venimos a adorar al Señor. Aunque es todos los días, pero Él ha dejado un día estipulado, un día específico, el cual apartó y santificó. Y por la fe creemos que así es. Por la fe creemos que todo lo que está escrito en este libro es la palabra de Dios que los edifica y los enseña. Y así mismo, ¿verdad? La fe de nosotros tiene que ir creciendo. Como miramos a Abraham, no fue un hombre perfecto, ¿verdad? Abraham tuvo muchos errores, como todos los tenemos en nuestra vida. En nuestro caminar, nuestra hermana Claudia el sábado pasado decía, somos como una piedra ordinaria, vamos a decirlo así, y que el Señor va puliendo poco a poco nuestro caminar, en nuestro día a día, en nuestros años, en nuestros meses, en nuestro tiempo que vamos caminando en el Señor, vamos aprendiendo cosas nuevas y dejando las costumbres que no los traen a nada bueno, sino aquello que los edifica y los hace crecer en el conocimiento del Señor, que eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Pero aquí dice, Dios ordena directamente y Él obedece, desde el principio hasta el final sin cuestionar nada. Así fue. El Señor le dijo a Abraham, salte de ese lugar, a un lugar que yo te voy a decir. Abraham no tutubió en pensarlo 2 veces, ¿verdad? Lo hizo, tomó acción. Y quizás podemos decir, a lo mejor tuvo un tropiezo y dijo, ¿y mi carro? Como muchas veces nosotros decimos, ¿y mi casa? ¿Y mi esto? ¿Y mi lo otro? No, no le importó. Dice que anduvo en tiendas, en la tierra que era de él, que iba a ser de ellos. Anduvo él sin saber que siglos después su generación
el pueblo de Israel ahí va a ser su lugar. Es algo tan grande, ¿verdad? Cuando le obedecemos al Señor nos va bien, pero cuando a veces como cabritos brincamos y lo salimos del corral, ¿verdad? Le fallamos al Señor, entonces los golpeamos, regresamos bien azotados y otra vez, pero el Señor es fiel, hermanos, y los acepta y los reprende. Muchas veces tenemos que golpearnos para regresar otra vez al Señor y duele muchas veces. Y aquí dice que Dios le ordena directamente y él obedece desde el principio sin cuestionar. No le Abraham no le dijo, pero Señor, y esto y lo otro. Ahora viene algo más grande, ¿verdad? Para Abraham. Ya le había dicho, te voy a dar un hijo. Pues, se rió, pero no una risa burliza, no como, oye, ¿cómo se sentiría usted, hermano, que le dijeran a sus 70 años, 80 años va a tener un hijo? No, pues la primera impresión que, ¿verdad? Se va a sentir como extraño uno, ya no puedo. Pero Dios le demostró, es en mí, es cuando yo digo, es con mi poder. Como dicen por ahí, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Amén. Y dice, ahora Dios le ordena a Abraham, toma ahora a tu hijo, a tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pero Señor, ¿por qué mi hijo si tú me prometiste? No, no dijo eso Abraham. ¿Qué hizo Abraham, hermanos? Obedeció. Y como de la mismo mandato que le dijo el Señor en el capítulo 21, oye a Sara, oye a tu esposa, oye, ¿qué le dijo? Despídelo a Ismael y a su sierva, despídelos. De la misma manera Abraham se levantó muy de mañana. No crean que se levantó muy contento, sino que triste a lo mejor, pero de todas maneras él esperaba siempre en el Señor. Y lo podemos mirar en el capítulo 22, ahorita lo vamos a regresar ahí. Esperaba en el Señor hasta el último momento, porque él le dijo que iba a darle un hijo del cual era la promesa. Y el Señor se lo prometió y el Señor lo va a cumplir. Y dice acá, de la misma forma que hizo cuando despidió a Ismael, fíjense bien, aquí lo está diciendo ya la escuela, Abraham se levantó muy de mañana y con frecuencia olvidamos que Abraham acababa de perder a su hijo natural. Fíjense, aquí lo dice, hermano. Y ahora Dios le está pidiendo que entregue a su único hijo Isaac, producto de un milagro. Aquí nos damos cuenta que el mayor sacrificio no es que uno dé su propia vida, sino de aquel a quien más se ama. Fíjense, esto es algo que, una gran enseñanza. Dice aquí que aquí no es, el mayor sacrificio no es dar su propia vida. Ah, no, Señor, yo me voy a sacrificar por fulano, por mi hermano. No. Dice aquel que sino dar la vida de aquel a quien ama. ¿Quién podría hacer eso, verdad? ¿Quién podría oír la voz del Señor y me dijo, a mi hijo o a mi hija, que el Señor me lo está pidiendo? Hermano, ayunaría 40 días yo para pensarlo, la verdad. ¿Por qué no? Es algo muy difícil. Algo muy difícil, hermano Florentino. Quería opinar sobre esto. En realidad, no es en balde que Abraham haya sido amigo de Dios. No es en balde, porque mucho fue probado él en muchas cosas. En realidad la fe de él era inmensa y nosotros somos pensamos que ya estamos llegando a él, pero nos falta mucho, hermano. Hay cosas que en realidad como nuestra vida diaria, a veces nos olvidamos de orar, a veces estamos tan apurados por lo que estamos haciendo y siempre nos fallamos tan solo en eso nomás. A veces para venir a la iglesia hasta nos cuesta levantarnos. Es increíble,
pero la verdad es muy poquito lo que estamos haciendo por la fe que en realidad está demostrando aquí Abraham. En realidad no es en balde lo que haya hecho él. En realidad yo creo que también por lo de su hijo, yo creo que como padres de muchos que ya tienen hijos, yo no creo que lo harían, hermanos. Sería muy difícil, porque en realidad todos amamos, hasta yo como no tengo ahorita nada, pero me refiero a amar a una persona que ya tienes convivencia bastante tiempo y perderla es lamentable. Yo creo que la prueba de que él es el gran amigo de Dios porque creyó en todo lo que le dijo él. Más bien. Eso es Amén. todo, mi hijo. Gracias, hermano. ¿Alguien más, hermano? Hermana Claudia. hermano. Paz, hermanos. Sí quería decir, hermano, que esta escuelita es algo tan hermoso y nuevamente ser una familia fiel empieza conmigo y mi familia y siempre me gusta analizar qué significa para nosotros esta lección. Estoy viendo que Abraham, nuevamente su fe fue incremental y nuestro análisis siempre tiene que ser cómo va aumentando mi fe, ¿verdad? Porque si nuestra fe es igual de hace 5 años, nuestra fe no va aumentando. Y también lo que pasa aquí, quiero leer un verso y de ahí voy a proceder. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Esto está en Deuteronomio 11:13. Pero dice, amando a Jehová vuestro Dios. Y yo creo que nuestro amor hacia Dios es limitado. ¿Por qué? Porque aquí acaba de decir el hermano Florentino, no diéramos a nuestro hijo. Y la fe de Abraham fue incremental, fue aumentando. Tanto así que él amó a Dios más que a su hijo, que él supo que su hijo solo era prestado. A nosotros no nos gusta, y decimos mi hijo, mi esposo una vez tuvo una conversación muy larga conmigo sobre eso, que solo son prestados y no es tuyo, ¿verdad? Estamos hablando de qué difícil fuera perder a un hijo. Y me dijo mi esposo, tenemos que estar siempre preparados y saber que solo fueron prestados, ¿verdad? Y dar gracias a Dios que nos escogió, pero no son de nosotros. Y eso me hace a mí analizar aquí que el amor de Abraham para Jehová fue mucho más grande que su amor a su hijo. Esa es la fe que tenemos que tener nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Abraham? Hermanos, si ahorita nos dicen, vete para a otro estado, el Señor nos manda. Nosotros tenemos 1000 razones por qué no, porque aquí está mi familia, porque aquí está esto, porque aquí está mi trabajo, que hay una excusa para el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando le pedimos a Dios, pedimos al beneficio de nosotros. Abraham estaba en su fe. Vamos a poder analizar nuestra fe. Yo lo estoy analizando por mí misma. ¿Qué tanto yo voy a hacer por Jehová y cuánto es mi amor hacia Él, verdad? Estoy lista para sacrificar todo por Él. Así voy midiendo mi amor hacia Él, ¿verdad? Pero nosotros solo queremos pedirle al Señor a nuestro favor, ¿verdad? Sí. Y esa fe no es una fe que el Señor busca. El Señor busca que nuestra fe sea de beneficio para su gloria. Siempre tenemos que mantener eso. Señor, si me vas a poner en este lugar, ¿te va a glorificar el lugar donde voy a trabajar? Si voy a trabajar aquí, Señor, esto te va a glorificar, pero nosotros siempre andamos buscando para mí. Aquí me van a pagar más, aquí me va a beneficiar. Pero para ahí, ese lugar donde uno está, ¿cómo le va a glorificar al Señor? ¿Verdad? Hemos estado teniendo conversaciones con mis niños esta semana porque regresaron a la escuela y estábamos hablando sobre esto. Mis hijos, la escuela está contaminada. El hermano Carlos Pineda usó la palabra contaminada toda esta mañana y es cierto, está contaminada, pero nuestros niños están en ese lugar para glorificarle al Señor. Amén. Y ser luz, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender, hermanos, como familia, a ver qué es lo que va para la gloria. No qué beneficia a mí, a mi familia, sino que beneficia al reino del Señor, porque al fin de todo esto se va a acabar. Amén. Pero ¿qué estamos haciendo para de veras anhelar la voluntad de Dios? Y a mí, yo miro aquí y digo yo, wow, Señor, qué limitado, porque ¿estoy lista para sacrificar todo de parte de mí para ti? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aumenta mi fe, porque tú lo sacrificaste por mí, yo tengo que tener ese amor también. Él siempre va a tener el amor genuino, hermano, él es amor. Pero yo lo que quiero destacar aquí es que Abraham fue un buen ejemplo porque Dios obró en su corazón y él pudo hacer el sacrificio más grande porque él iba a sacrificar a su hijo, ya estaba ahí con el cuchillo, él obedeció hasta ese punto, hasta que Dios lo paró.
Pero él lo iba a sacrificar, sabiendo que Dios le había dicho, él todavía lo hizo, porque su amor hacia Dios es así, hermanos. Nosotros tenemos que amar a Dios sobre toda cosa para sacrificar todo por Él. Amén. Amén. Gracias, hermana. Sí, hermano, eso es un punto muy, muy grande, ¿verdad? Que nuestra hermana los ha dicho. El sacrificio no es, como dice aquí en la escuela, ¿verdad? Que el sacrificio no es el sacrificio que yo pueda dar la vida por aquel, sino algo que yo amo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos el ejemplo muy grande y vamos a desglosar ahorita el capítulo 22 de Génesis, porque en este se encierra casi toda la escuela. 1. Jehová le habla a Abraham. Escucha la voz y obedece y cumple. Se levanta muy de mañana, empieza su misión. El lugar no estaba cerca, hermanos. Miren lo que dice aquí. Dice, se levantó muy de mañana y preparó su asno y tomó consigo 2 siervos. Y a Isaac su hijo cortó la leña por el holocausto. Al tercer día, 3 días de camino llegaban ya ellos. No estaba cerca el monte. 3 días de camino. Dice que Abraham alzó sus ojos y vio el lugar desde lejos. Y aquí está la fe de Abraham, hermanos. Fíjense bien, en este verso, dice, en el verso 5. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperar aquí con el asno, y aquí está la palabra, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos, y volveremos a vosotros. Nos damos cuenta de la palabra que hay acá, volveremos. Ahí empezó a actuar Abraham tenía su fe crecida, hermano, como dice la hermana, ha pasado por situaciones, pero su fe iba en aumento, porque él desde un principio él sabía lo que iba. Pero ¿qué dice aquí? Volveremos. Él no dijo voy a volver, sino volveremos a vosotros. O sea, él y el muchacho iban a regresar. Él sabía que iba a regresar. ¿Por qué? Porque su fe estaba puesta en aquel que se lo había prometido, ¿verdad? El Señor. Luego dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Ahora dice el 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y miren lo que dice, lo que respondió Abraham. Dice, y respondió Abraham y dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Fíjense, hermano, la fe de Abraham. Dios proveerá. Y por eso dice que fue llamado a ese monte, ¿cómo? ¿Cómo fue? Dios proveerá, ¿verdad? O como dice la palabra acá, Moría. Dios proveerá. ¿Por qué? Porque ahí proveyó Dios el holocausto, o mejor dicho, el cordero, para que Abraham no sacrificara a su hijo. Pero, como dice nuestra hermana, él iba decidido a hacer lo que iba a hacer. Él lo iba a hacer. Yo me pongo a pensar, ahí ambos entraron en comunión, ¿verdad? ¿Cuántos años le calculamos según la historia acá? Podía haber tenido Isaac unos 12 a 13 años más o menos, según un cálculo, ¿verdad? En los capítulos anteriores hay una comparación de tiempo entre Ismael y Isaac. Entonces el muchacho entendía lo que estaba sucediendo, porque él mismo le dice, bueno, llevamos la leña, llevamos el fuego, pero ¿y qué vamos a sacrificar? ¿Qué es lo que está pasando acá, papá? ¿Cuál va a ser el holocausto? ¿Cuál es el animalito que vamos a poner ahí, verdad? Entonces él entendía lo que iban a hacer. Desde un principio Isaac sabía lo que estaba sucediendo, pero él no era temeroso, sino que a la palabra de su padre él creyó y le dijo, hijo, Dios proveerá. Basta. Basta eso. Dice que lo ató de sus manos y lo puso sobre el leño. Le dijo Isaac, bueno, padre, que no dijiste que Dios iba a proveer. Entonces hay una comunicación, una comunión, ¿verdad? Una conexión, mejor dicho, entre padre e hijo, como nuestro padre Abraham y el Señor. Es una conexión extrema. Pero ¿a través de qué, hermano? A través de la fe, que es lo que nos quiere enseñar a esta escuela. A través de la fe y de la fidelidad a Dios.
Porque nuestra hermana dice, y como lo recalca la escuela, Abraham amaba más a Dios que a su propio hijo. Claro que amaba a su hijo, claro que lo amaba, pero amaba más a Dios, porque lo iba a ofrecer. Y yo puedo imaginar el rostro de Isaac, ¿verdad? Quizás cerró sus ojos y una imaginación nada más, y él con el cuchillo ya listo para degollarlo. Ahora yo otra pregunta también, si hubiera degollar un animalito y degollar a una persona es un sufrimiento, hermano. No es que así va a ser instantánea la muerte de él, si hubiera sucedido así. Pero miren el Señor cómo es, el Señor en su plan, ¿verdad? En su promesa, como dice, promesas cumplidas. Todo lo que el Señor había dicho, lo prometió. Y aún así, cuando esto fue, como que dice, la última prueba para Abraham. Pero el Señor sabía que Abraham iba a hacerlo. Y si no lo detiene, lo hubiera hecho. Y no se hubiera arrepentido, para nada. ¿Por qué? Porque él siempre esperó en el Señor. ¿Verdad? Porque el Señor le prometió una nación. El Señor le prometió un hijo que de él iba a salir la descendencia. No se le iba a cortar así por así. Sino él creyó al Señor, que es lo más importante. Por eso que decimos nosotros, una cosa es que crea en Dios y otra cosa es que le crea a Dios, ¿verdad? Que le crea a Dios lo que el Señor dice en su palabra. Y dice aquí, luego le dice el ángel del cielo, ¿verdad? Abraham, y él respondió, heme aquí, qué hermoso, ¿verdad? No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Y eso creo que los trae un recuerdo sobre alguien muy importante en la escritura, ¿verdad? Entonces dice que Abraham alzó sus ojos y miró y vio a sus espaldas un carnero que estaba trabado en un zarzal, un carnerito que estaba en una planta amarrado ahí de sus cuernos, y luego tomó el carnero y lo ofreció en el lugar de su hijo. Fíjense, hermanos, y llamó Abraham a aquel lugar Jehová proveerá. Y esa palabra, hermano, de Jehová proveerá es algo que es algo tan grande, la verdad, que aún en nuestras vidas, cuando hemos pasado situaciones difíciles, yo personalmente las he vivido. Situaciones muy difíciles. Una, económicas, físicas y de salud y familiares, en las cuales el Señor ha proveído. Ha proveído. He visto la mano del Señor. Yo creo que cada uno de nosotros hemos visto la mano del Señor en nuestras vidas de una u otra manera. Y a veces ni nos damos cuenta. Y el Señor ya ha actuado en nuestras vidas. Hermano Lío. Sí, hermanos, pues paz, hermanos, todos. Nos ponemos también llega uno atrás, pues, y como cuando Jesucristo también fue a orar, ¿verdad? Y dijo, si es posible, quita esta copa de mano, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo digo aquí, como Isaac, él no le dijo nada a su padre ni nada, sino que obedeció lo que su padre tenía que hacer. Eso es nomás lo que le digo. Amén. Gracias, Sí, así hermano. es, ¿verdad? Aquí vemos por eso digo, la conexión de padre a hijo, de hijo a padre, ¿verdad? De la misma manera, Abraham, hijo del Señor también, él estaba conectado con el Señor. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, y lo iba a hacer. Si no es que la voz del ángel, yo pienso que en una serie, miré una serie en la televisión que hasta pegó con un cuchillo, dice ahí a un lado, pero no, el Señor, ¿verdad? A su tiempo actúa y trabaja, ¿verdad? Y le dijo, no le hagas daño. ¿Por qué? Porque el Señor ya conocía el corazón de Abraham. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Ahora, hay algo que aquí los encierra, hermanos, que les quiero compartir. El monte de Moría, como también se le conoce, es uno de los lugares sagrados más importantes para la cultura hebrea y el cristianismo. Dice, ahí subió, según
Ahí subió Abraham, según indica la mitología, con su hijo Isaac para sacrificarlo y ofrecerlo a Dios. Esto no está en la escuela, hermano, esto es algo que quiero compartirlo con ustedes. Dice que el monte Moría está delante del monte de Sión. Fíjense bien. Ambos formaron la explanada del templo de Jerusalén, convenientemente aplanado y el collado que había entre ambos. Entre las laderas del monte Moría también está el Calvario o Gólgota, donde los evangelios sitúan la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Geográficamente, el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, geográficamente había muchos montes ahí. El Señor le dijo, ve a uno de los montes que yo te voy a decir. Siglos más tarde, el templo de Jerusalén, David, Salomón levantaron un lugar ahí mismo. Pero siglos más tarde, el sacrificio o el más grande sacrificio, como dice la escuela, se dio en ese lugar. Se dio en ese lugar, en el mismo lugar donde Abraham iba a ofrecer a Isaac, en ese mismo lugar, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sacrificado. Y ese es el simbolismo y eso es la introducción, ¿verdad?, a ese Cordero. Porque quizás se sacrificaron muchos corderos. Pero como volvemos y decimos, hermanos, si todavía estuvieran los pecados perdonados por un cordero, creo que estuviéramos esperando la cabrita que pariera a los animalitos, ¿verdad? Porque ya los debe ya. Entonces el Señor vino e hizo un solo sacrificio para siempre y por la eternidad y por todos los pecados. Ese es el cordero que fue puesto en este lugar. Siglos más tarde, es increíble la verdad. Siglos más tarde, es el mismo lugar. El Señor Cristo Jesús fue sacrificado en ese lugar, donde es el Cordero, el mismo Cordero, en representación de todos los pecados de los hombres. Amén. Dice la escuela, vamos a continuar. ¿Alguien tiene algún comentario, hermano? Perdón que a veces me exalto hablando demasiado, pero vamos a hacerlo participativo más. Tengo un pequeño comentario. Me gustó lo que dijo hermano Leo y hermana Claudia. Como hermano Leo dice, ¿verdad?, de que como Isaac fue obediente, pero yo pienso que pues cuando uno tiene una relación con Dios como un amigo, no hay temores, no hay miedo. El miedo viene cuando no conocemos a Dios. En cambio él conocía a su papá y su papá a él, y él sabía que su papá lo amaba y que su papá no iba a querer nada malo para él, y lo que él estaba haciendo, pues él sabía, él tenía esa confianza, y también Dios conocía quién era Abraham, porque Dios no creo que hubiera permitido eso sabiendo que él no lo iba a hacer. Entonces él ya sabía que lo vino preparando en su fe de lo pequeño a más grande. Por eso dice que Dios no nos da carga que no podamos llevar. Él fue dando toda cosa que pasa en nuestras vidas para aumentar la fe. Entonces ya cuando estamos en una fe alta, ya el Dios nos pone cosas más altas. Pero en la Biblia también dice que todo lo que está escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Entonces, sea lo que ellos han pasado, lo que nosotros leemos, estamos leyendo algo que nos va a servir a nosotros. Y también lo que dijo hermana Claudia, me acordé de este versículo bíblico que dice en Mateo 11:37, dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, como en los mandamientos dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, ahí sí que la prueba es para nosotros, no para Dios, porque Él ya nos conoce. Entonces, amar a Dios sobre todo. Porque muchas veces por una cosa pequeña dejamos de venir a la iglesia, o por ejemplo ahorita en el caso de nosotros que estamos viviendo de que no teníamos dónde ir a vivir, yo un momentito me sentí como frustrada, pero después me acordé de las promesas de Dios, donde dice que no nos hará falta la comida ni la bebida, y yo le recordé a Dios en mi oración. Tu palabra dice, porque no hay que recordarle a Dios
las promesas, porque entonces Dios sí sabe lo que necesitamos, pero si nosotros no lo decimos, entonces no. Entonces yo dije, Señor, pero tú dices que no nos preocupemos del día de mañana, y ya faltando como 2 días para que se cumpliera el tiempo, Dios nos prevé un lugar que estamos. Entonces la fe mía pues va aumentando, porque sé que Dios no nos está dejando solos. Amén, así es. En el último momento, ¿verdad? En el último segundo, Dios actúa. Pero nuestra fe, hermanos, tiene que ser firme, ¿verdad? A pesar que de la misma manera, ¿verdad? Creo, por eso digo, todos creo que hemos pasado por una situación en la cual hemos visto la mano del Señor. Incluso de la misma manera yo la he visto también. En el último momento es increíble. Pero Dios lo hace, hermanos, no porque no quiera hacerlo inmediatamente, sino porque Dios siempre a su tiempo hace las cosas. Y eso es lo grande, porque ¿por qué no lo hizo el Señor cuando estaba más pequeño a Isaac? Porque no estaba preparado quizás Abraham, sino que tuvo que pasar, ¿verdad?, por el fuego, por las situaciones, pulirse, crecer, mirar la gloria de Dios, y entonces ahora Abraham ya era un hombre. Él desde un principio obedeció, pero pasó por situaciones, y la mano del Señor siempre intervino. De la misma manera en nuestras vidas también es así. La mano del Señor siempre está ahí. A veces decimos, híjole, me tiró la luz y casi me la tiro, y otro que se aventó la luz en rojo, y si yo le hubiera dado, me hubiera chocado. La mano del Señor está ahí, hermano. En todo caso, hasta con una semillita de arroz que se nos va en el lugar equivocado, nos podemos ahogar, pero la mano del Señor está ahí, ¿verdad? Y eso es lo más grande de todo esto. Esa es una escuela que los enseña, y que aprendamos que la fe y esperar en el Señor y creerle al Señor, aunque ya el médico le diga, le quedan 2 minutos para usted, hermano. Esos 2 minutos, yo sé que es muy difícil. Para cada uno de nosotros es muy difícil. Pero si esperamos al Señor, vamos a ver su gloria. Y su poder y su mano está siempre sobre cada uno de nosotros. Amén. Pero fíjense bien, aquí hemos llegado a la parte que Abraham ofreció, hay otras manos ahí levantando, hermana Chica y, ¿quién más? Ahora hermana Chica, ok. Hermano Joseph, después. El comentario era referente al sacrificio que hizo, pero nos hemos puesto a pensar qué fue de la mamá, lo sabía ella, porque como madre yo creo que nosotros quizás si no hubiéramos estado bien agarrados de la mano de Dios, nos hubiéramos opuesto, hubiera sido un conflicto entre ellos dos, porque padre es una cosa y madre es diferente, porque uno es el que ha tenido a los hijos, uno es el que cuando un niño se enferma, uno le pide a Dios porque lo ayude a que a esta criatura se alivie, y anda buscando uno que darle. Pero ¿qué pasó con Sara? Es algo que también nos da una lección a nosotros, de que si ella fue obediente, era porque ella también conocía a Dios, pero no quería estar en esa situación tan difícil de ver cuándo iban a sacrificar a su hijo. También cuando Jesucristo dijo que si era posible que pasara esa copa, él también sentía esa angustia de qué era lo que iba a padecer. Entonces, como madre, nosotros también tenemos que aprender una lección aquí de Sara, ¿no? Amén. Hermano Joseph. Sí, hermano, más que todo es más una pregunta aquí que usted mencionó, que Abraham le dijo a sus siervos, adoraremos y volveremos a vosotros, o sea, diciendo que él sabía que iba a regresar. Yo también me he puesto a pensar en esto muchas veces en el pasado, y perdí el comentario de la hermana Emma, pero de lo que yo entiendo, este padre de la fe tendría que tener un reto un poquito más grande que simplemente, sí, yo tengo fe que mi hijo va a regresar. Entonces, un poquito estoy desacuerdo con su punto de vista, porque
siento que si él sabía que su hijo iba a regresar, entonces era un desperdicio de tiempo. Vamos a caminar y regresar, simplemente una caminata. Tenía que saber que su hijo iba a morir. Es mi punto de vista, porque si no, la fe no hubiera estado ahí. Solo es una duda, aunque dice aquí, volveremos, sí dice la Biblia eso, pero la forma que lo pensé yo es que, pues, yo no le voy a decir a estos muchachos cuando yo regrese que yo soy una homicida o asesino. Cuando regrese, pues, que les voy a decir otra cosa. No sé, pero para ellos, es mi punto de vista, porque yo siento que solamente esa palabra volveremos no es suficiente para cambiar el tema de casi toda la historia. No sé, estoy mal, estoy perdiendo algo aquí, tal vez. No, yo pienso que, hermano, vamos a leer Hebreos 11:1 para que mire lo que dice ahí. Usted sabe qué es fe, ¿verdad? Usted sabe qué es fe. Ahora dice, ahora bien, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Y por eso alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahí está, mire, ahí está una versión. Dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Abraham le creyó a Dios desde un principio, cuando le dijo que a Sara iba a ser, siendo estéril, iba a tener un hijo, el cual iba a salir la descendencia. Si desde un principio Abraham oyó la voz de Dios, cuando le dijo, vete de aquí, de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te voy a dar, entonces la fe de Abraham empezó a trabajar, ¿verdad? Porque es importante tener fe, porque la palabra del Señor dice que sin fe, ¿qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios, ¿verdad? Sabe que el Señor lo provee. Es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces, lo que trabaja acá, cuando Abraham dice, iremos y volveremos, es porque su fe estaba firme. Desde un principio él se levantó de mañana e hizo lo que el Señor le dijo. No creo que haya pensado dos veces Abraham. Porque si no hubiera dicho, no, mejor voy la otra semana, lo voy a disfrutar una semana más. No fue así, hermano. La fe de este hombre, de Abraham, y por eso aparece en el libro del capítulo de la fe, que es Hebreos 11, como el padre de la fe, y el Señor le dijo, fíjese bien lo que le dice. Ahorita le doy su tiempo, hermana. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está puesta en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué razón? Por cuanto obedeciste a mi voz. Y aquí lo que le está diciendo el Señor es, nadie te va a hacer frente. El pueblo de Israel, hermano, ¿sabe cuántas veces lo han querido atacar y cuántas veces lo han querido derribar y desaparecer? Muchas veces. Y nunca han podido. ¿Por qué? Porque, mire, la palabra del Señor está aquí. La palabra del Señor está aquí. Nadie le puede hacer frente. Le han querido hacer frente, pero no han podido. ¿Por qué? Porque la promesa del Señor está aquí, hermanos. Y esa es la fe que movió a Abraham, que le creyó al Señor. Por eso digo, no es lo mismo creer en Dios, sino creerle al Señor. Eso es lo más importante. La fe los tiene que hacer fuerte a cada uno de nosotros. La fe de este hombre fue la que por eso alcanzó todo lo que alcanzó. Las bendiciones y todos. Y podemos mirar, y más ahorita tengo otro texto, hermanos, en el libro de Mateo, por qué razón la fe de Abraham era tan grande. Porque él amaba a Dios, hermanos. Esa es la respuesta más grande que podemos dar. Él amaba a Dios. Él amaba a Dios de una manera que no le importó su hijo, sino que él amaba a Dios más que cualquier otra cosa.
Y uno de los primeros mandamientos con promesa es amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso que está hablando de las cosas. Y sobre todas las personas, ¿quién podría entregar a su hijo? ¿Usted podría hacerlo? No, yo creo que nadie, ni yo, no. Nunca, hermano. Así que la fe es la que actúa aquí. La fe y el amor al Señor, hermano. Eso es lo que actúa aquí. A este hombre por eso es el padre de la fe. Porque Él nos da un ejemplo muy grande. Y lo más hermoso de las Escrituras es de que un hombre común y corriente, con sus errores, el Señor los pone aquí, porque hubiera podido ponerlo como justo y como perfecto, sin errores. Aunque los tuvo, Él los puso también de la misma manera. Mintió, falló, no solo una vez, ¿verdad? Sino Él está aquí siempre. ¿Alguien más? Hermano, creo que la hermana Wendy y el hermano Gustavo levantaron su mano. Permíteme, ¿sí quedó contestada su duda, hermano? Más o menos. Ok, vamos a darle espacio a ellos entonces ahorita. Paz, hermanos. Solamente yo pienso que es un poquito, ese volveremos puede abrir la puerta a muchas interpretaciones dependiendo de cómo lo escuchemos, porque podría estar hablando de solo él y sus siervos, ¿verdad? El volveremos podría haberse referido solamente a él y a sus siervos. Sin embargo, yo pienso que la manera en la que fue incluido en el verso o en la Biblia es para darnos fe de que así como Abraham creyó esa promesa de ese bebé que iba a venir, así creyó de que si él tenía que sacrificar a su hijo, ese bebé o ese hijo ahora, porque me imagino que ya era un niño grande, ese pequeño iba a volver. De alguna manera, Dios le iba a cumplir su promesa de que fuera el padre de las naciones. O sea, eso no iba a cambiar. Algo que la hermana Claudia dijo que me dejó muy, esto me lo dijo también a mí mi esposo. No sé por qué los esposos le dicen esto a la uno, que los hijos son prestados. Sí, así es. Pero es cierto, es algo que yo le dije a mi esposo una vez y me dice, sí sabes que los niños no son tuyos, ¿verdad? Y le dije, pues sí son míos, yo me recuerdo que yo los cargué. Entonces, pero sí, no son nuestros. Y yo pienso que tal vez en esa forma Abraham lo pensaba, que ese bebé, ese niño había sido la promesa cumplida, pero que no le pertenecía a él, que era de Dios, porque era una promesa de Dios. Que cómo Dios iba a cumplir esa promesa, eso solamente había que el tiempo lo dijera. Yo pienso que ese volveremos se dirigía tal vez para mí lo estaba diciendo a los siervos, el volveremos, pero él en su mente sabía que Dios tenía un plan, porque si él después de todo lo que le había prometido, ¿cómo no le iba a creer a Dios que esa promesa iba a ser cumplida de una u otra forma? O sea, él trató de involucrarse cuando su sierva fue embarazada por él, ¿verdad? Cuando le dan a su sierva para que empiecen esa promesa, él se dio cuenta que esa no era la forma de hacer las cosas, que no era la manera que Dios iba a cumplir sus promesas con él. Entonces, ahí fue cuando él decidió, me imagino yo, ya no meter sus manos, sino que hacer las cosas como Dios se las estaba pidiendo y esperar a que Dios hiciera como él tenía planeado para Abraham, no como Abraham pensaba que las cosas iban a suceder. Amén. Gracias, hermana. Fíjense, hermanas. Fíjense, pongan sus ojos en el verso 8, por favor. Ahorita le doy a usted, hermano. La hermana dice que le dijo, adoraremos y volveremos a vosotros. Esa es la palabra, ¿verdad? Pero mire lo que dice el verso 8. Después de la pregunta que le hizo Isaac a Abraham, leamos el 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Una pregunta, o sea, tenía una duda, ¿qué vamos a sacrificar, verdad? Y miren la respuesta de Abraham, hermano. Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Entonces podemos mirar que la fe de Abraham estaba puesta en el Señor. Dios proveerá, por eso ese monte lo llamaron Dios proveerá, porque no importa
lo que haya pensado o quien haya, la hermana chica mencionó algo, ¿verdad? De Sara. Las escrituras no registran, ¿verdad? Que Sara estuvo involucrada en esto, o si supo o no supo. Eran 3 días de camino, de ida, y 3 de regreso, son 6 días, ¿verdad? Y el Señor, y Abraham iba a cumplir con el mandato. Eso es el obedecer. Y eso es lo que miramos aquí, la obediencia, ¿verdad? Eso es lo que los encierra este capítulo, la obediencia que Abraham tuvo al Señor. De la misma manera, su hijo se hizo sumiso a su padre y obedeció también a Abraham cuando le dijo: Dios proveerá, hijo, un cordero, no te preocupes. Le creyó porque ya no menciona la escritura que le siguió preguntando. Vamos a darle al hermano Emerson. Hermano Emerson, por favor. Creo que nos estamos desviando mucho tiempo aquí de la escuela, ¿verdad? En este párrafo, pero quiero también hacer resaltar algo para que lo miremos en casa. Y dice así, ¿verdad? En la lectura del comienzo del 22, en la 1 al 2, vamos a leer solamente. Y dice: aconteció después estas cosas que probó Dios a Abraham, ¿verdad? Le iba a poner una prueba. Y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y la 2, donde quiero que nos demos cuenta, y dice: y dijo Jehová, ¿verdad? Y dijo Jehová: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, Abraham sabía, él conocía, ¿verdad? Él sabía cuál era el proceso de un holocausto, qué tenía que pasar. Y aquí Jehová le dijo: toma a tu único hijo, al que amas, y ese va a ser tu holocausto hoy. Es lo que quiero nomás hacer resaltar, hermanos, porque estoy viendo el back and forth, y sí, yo sé de que, o sea, Abraham sí tenía fe, ¿verdad? Pero tenemos que entender algo, tomando en punto lo que dijo nuestra hermana chica, lo que todos nosotros estamos diciendo, esta historia tan fácil. Es muy fácil para nosotros. Oh, sí, Abraham no se le hizo tan fácil, hermanos, a Abraham presentar a su hijo, ¿verdad? Es más, si lo comparamos a lo que dice por venir, como cuando dijo nuestro hermano Leo, que Dios, ¿verdad?, iba a sacrificar a su propio hijo. El temor, en la escuela, antes de eso, leemos que dice que él le costaba tomar decisiones a veces, la mentira, él estaba consciente de todas las cosas, ¿verdad? Así es. Entonces, aquí, hermano, fue la prueba más grande que tuvo, la prueba más grande, ¿verdad? De sacrificar a su hijo, ¿verdad? Así es. Entonces, sí, yo sé que para nosotros, como le digo una vez más, se dice, él no se negó, no sé así, no sé esa, pero si se da cuenta, Abraham presentaba a su esposa como hermana por el miedo a la muerte, ¿verdad? Porque él no quería morir, y ahora matar a su hijo, tuvo que hacer una prueba la más grandísima de todo. Pero mi punto es esto, hermano, que él sabía a qué llevaba el niño, ¿verdad? Sí, aunque su fe estaba en Jehová, diciendo, quizás Jehová tendrá misericordia de mí. Él se lo ha probado muchas veces, pero ya había tenido que dejar ir uno, ¿verdad? Ya tenía que haber dejado ir uno con el dolor de su corazón. Y ahora el que le iba a costar más. Es lo que quería hacer resaltar, hermanos, que, amén. Hermano, que miremos. hermano Ítalo. Sí, hermano, rapidito, un minuto. Cuando hablamos de la palabra volveremos, siempre acordémonos que toda la Biblia ha sido traducida tanto del hebreo, del arameo. Entonces hay una palabra que es nabusha. Nabusha quiere decir volveremos, pero está expresando un sentimiento que pueda que. Sí, y eso es lo que está hablando cuando dice volveremos. Entonces como que hay una mala traducción porque quiere decir pueda que mi hijo y yo volvamos. Así es.
Voy a continuar, hermanos, con la lectura en la escuela que dice, el lugar llamado Moriah tiene una importancia de gran alcance. En verdad, la historia completa, a la cual los judíos le llaman Acadea, o la atadura de Isaac, prefigura el Evangelio. El amor entre el Padre y el Hijo y el sacrificio más grande de todos en el monte Moriah está en Segunda de Crónicas y Juan, Romanos. Al final de los 3 días de viaje hacia ese lugar, el Padre pone a su Hijo y la leña para la ofrenda, y dejan tras los siervos y el asno y continúan el resto del viaje solos. El acto que Isaac está cargando en la leña para su sacrificio, así es como la conversación que sigue entre el padre e hijo, muestra que el muchacho ya tiene la edad suficiente para entender lo que está sucediendo. Aquí lo que estábamos hablando, ¿verdad? Y su participación en ello. Él pregunta, Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le respondió, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Vamos a continuar, hermanos. Aquí dice, cuando llegan al lugar, Isaac permanece en silencio entre tanto que Abraham coloca la leña, ata a su hijo y lo pone sobre el altar. El padre levanta el cuchillo. En ese aterrador momento de sacrificio nos damos cuenta que no solo Abraham está sufriendo por eso, sino aún más importante, también Isaac también. En el desgarrador silencio damos testimonio de algo que todo padre fiel anhela. Isaac comparte la fe de su padre, pero no sea como yo quiero, sino como tú, una familia fiel. Vamos a empezar a los comentarios aquí. Vamos a terminar el último párrafo, hermano. Ya conocemos la historia. Dios interviene rápidamente. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único. Dios provee de un carnero como sustituto, renueva sus promesas y celebra la fidelidad de Abraham, aún en la prueba más extremas. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La fe conduce a la fidelidad. El padre e hijo regresan a casa habiendo descubierto la más grande verdad de todas. Yo amo a Abraham, en el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Y le llamó a Abraham en el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amén. Y hay algo que aquí esta escuela es grande, ¿verdad? Hay muchas cosas que hay que resaltar. Una era que Isaac dice que comparte la fe con su padre, ¿verdad? Y eso es lo más grande, ¿verdad? La fe de Isaac con su padre. ¿En qué? En que no se haga como yo, sino como tú. Y ahí vemos la sumisión de nosotros, ¿verdad? Siempre al nivel alto, va como nosotros al Señor. Voy a darle un tiempo, hermano, que levantó antes que usted, hermana. Hermano Leo y después hermana Claudia. Sé que los vamos a extender un poquito, hermanos, pero esta escuela está muy hermosa, la verdad. Es casi nada, hermanos, nomás le quiero recalcar en el 8, dice, al última, ¿qué dice allí en el 22:8? Dice, iban juntos. Amén. Amén. Hermana Claudia. Amén, hermano. Se siente la emoción cuando va describiendo cómo se siente Abraham, ¿verdad? E Isaac también, que comparten la fe. El Padre y nuestro Señor Jesucristo, caminando en ese mismo camino, ¿verdad? Porque dice que Isaac se permaneció en silencio. Ahora el Señor Jesucristo iba
cumpliendo eso. Ahora lo más hermoso, hermanos, que yo miro en ese verso donde dice, volveremos a vosotros, miro la resurrección. Él volverá, ¿verdad? Porque todas las escrituras son escritas con ese propósito de proyectar lo que está pasando enfrente. Entonces, Isaac va al sacrificio, el padre Abraham va con él, los dos van juntos, volverán, ¿verdad? Dice Abraham, volveremos. El Señor y el Padre de nuestro Padre dice, yo he mandado a nuestro Señor Jesucristo que muera por nosotros, pero Él volverá, hermanos. Amén. Y eso nos enseña mucho a nosotros que este sacrificio fue emocional, tanto para Abraham, porque, hermanos, en la historia, por primera vez, el Señor Jesucristo ha estado desde el principio. ¿Cuándo fue el principio? Siempre ha estado. Siempre. Pero en la eternidad pasó algo tan histórico, porque el Padre y el Hijo tuvieron que ser separados por 3 días, ¿verdad? 3 días y 3 noches, algo que nunca había pasado en toda la historia. ¿Cómo se iba a sentir el Padre? ¿Verdad? Que han siempre existido juntos, ¿verdad? Y ahora la historia, el Señor Jesucristo tiene que morir por 3 días y lo hace silenciosamente, hermanos, hasta que llega ahí, pero sí volverá, ¿verdad? Entonces yo miro esto, que es este amor que nos estaba enseñando nuestro Señor, nuestro Creador, a través de esas escrituras, es el gran sacrificio de amor que hace por nosotros, ¿verdad? Porque este sacrificio que estamos viendo es algo que Él está enseñando. Mira cómo nosotros nos asociamos y estamos diciendo, no, yo no sacrifico a mi hijo, me duele mucho. Y eso es lo que Él sintió por nosotros, hermano. Eso es lo que está tratando de resaltar toda esta fe de que nuestro Padre tuvo que hacer por nosotros, ¿verdad? Amén. Así que glorificamos al Señor por este gran sacrificio que hizo por nosotros y la fe en todo esto. Amén. Amén. Eso es lo más importante, mirar los puntos importantes, ¿verdad? Del sacrificio de que Dios hizo, ¿verdad? Por eso dije al principio, el más grande sacrificio que el Señor hizo en la cruz para nosotros, para todo aquel, la oportunidad y la puerta está abierta, ¿verdad? Y ese sacrificio no creo que hay algo que pueda compensar eso, la verdad. Yo no creo, la verdad. El Señor haber dado su propia vida, su sangre derramada con dolor, con sufrimiento, lo golpearon, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas, luego le atravesaron clavos sus manos, sus pies, después de los azotes. Es un sufrimiento que el mismo Señor en el mismo monte, cerca alrededor del monte donde Isaac iba a ser sacrificado, el Señor lloró y sintió aquel temor, ¿verdad? El mismo temor, humanamente hablando, que tenía el Señor cuando sabía lo que iba a suceder. Como nosotros humanamente decimos, ¿verdad? Cuando pasamos una situación bien difícil, los ponemos, por ahí dicen estresados, pero es desesperado, pienso yo, el temor que hay en uno, ¿verdad? Entonces, que no se nos olvide, hermanos, que lo más importante aquí es la conexión. La conexión y la sumisión que el Hijo al Padre, el Padre al Hijo, ¿verdad? Isaac estaba creyendo en la voz de su padre y de la misma, porque otro muchacho que había dicho, no, que vaya él solo, ¿verdad? Yo no voy. Pero no, él creyó a la voz de él y aceptó y iba de acuerdo y ya no dijo más. Y eso lo recuerda, ¿verdad? Al Señor Cristo Jesús, que dice que como cordero enmudeció, fue al matadero y no dijo nada el Señor, ¿verdad? Ese es el Cordero. Y por eso digo, al final, el último punto viene a terminar en nuestro Señor Cristo Jesús, que es el que hizo el más grande sacrificio para todos. Ahora vamos a ir rapidito, hermanos, creo que vamos a hablar a las últimas, se dice, hable acerca de esto, porque ya el tiempo se nos terminó. Dice, hable acerca de esto. Y yo sé que hay muchos, estas son preguntas y respuestas personales. Dice, ¿esta historia le conmueve o le preocupa? ¿Qué partes le afectan y por qué? ¿Qué pensamos, hermanos? ¿Nos conmueven o nos preocupan? Hermano Emerson. A mí, hermano, personalmente, las dos cosas. Así es. Las dos cosas, ¿verdad? Me preocupa. ¿Sabe por qué me preocupa? Porque soy carnal, ¿verdad? Porque entiendo de que va a haber un tiempo donde mi fe va a ser probada y si no estoy listo y no me pongo en las manos de Dios, sé que me va a ir mal, ¿verdad? Pero si yo sé que mi fe va a ser probada,
y tengo que seguir manteniéndome de la mano de Dios, manteniéndome de la mano de Dios. Y aunque me duela, hermano, aunque me duela, ¿verdad? Lo que voy a hacer, al final de todo es para mi beneficio, ¿verdad? Y después de que miro de que Dios, es como las hermanas cuando dicen, ¿verdad? Porque después me estoy dando cuenta de que tuve que dejar ir mi carne, mis sentimientos y todo, y ver que Dios desde un principio quiere lo bueno para mí, ¿verdad? La cosa es dejar ir, ¿verdad? Y sí, yo creo que a todos nos preocupa cuando vienen las pruebas, ¿verdad? Es casi no se puede evitar. Inevitable. Inevitable. Yo pienso de la misma manera, ¿verdad? Conmueve, claro que conmueve. Por la situación, nadie quería estar en los zapatos de Abraham en ese momento. Y preocupa, ¿por qué razón? Porque, ¿qué hago? ¿Qué hago, verdad? Yo hermanos, en realidad he estado en la situación de tomar una decisión de vida o muerte. Y es cuando uno dice, ¿y ahora qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Esto o lo otro? He visto casos, ¿verdad? De personas mujeres que han tenido su bebé y el médico va y le dice, tenemos que salvar a uno. ¿A quién? Ay, hermanos, eso es algo tan grande, ¿verdad? ¿A quién? Usted escoja a quién. Eso está bien difícil. Eso está bien difícil. Porque yo no creo que pueda decir, no, pues a mi niño, porque mi esposa ya vivió, si es su vida, ¿verdad? Su pareja que Dios le ha dado. Ahora su hijo va a empezar a vivir. O sea, es algo bien difícil y por eso es que preocupa, ¿verdad? A veces no, en el camino del Señor tenemos esas situaciones, preocupaciones, pero si nuestra fe y nuestra esperanza siempre está puesta en el Señor, hay que pensar, proveerá. Dios proveerá. No importa qué, hasta el último momento, hasta el último segundo, Dios proveerá. Y esa fe y esa palabra tenemos que tenerla grabada en nuestra mente. Dios proveerá. Ahora dice la segunda, ¿de qué manera esta antigua historia de fe expiatoria es relevante para usted hoy en día? ¿De qué manera, hermanos? ¿A qué lo recuerda esto, mejor dicho? ¿Qué los está enfocando esta historia, ¿verdad? Del sacrificio? ¿Alguien que quiera compartir? Son algo personales, hermanos. Estas son respuestas personales. ¿Alguien quiera compartir? ¿De qué manera creen ustedes? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en el mismo lugar, geográficamente hablando, hermano Emerson, una vez más. Sí, yo creo que una vez más, hermano, eso que nosotros tenemos que dejar ir algo, ¿verdad? Yo creo que nuestro testimonio puede ser algo que podemos aplicar aquí, ¿verdad? Hay personas que no necesariamente anduvieron haciendo cosas malas, pero quizás estuvieron en un lugar equivocado y toda su vida creyeron que así era, pero tuvieron que tomar ese paso de fe, ¿verdad? Pero eso cuesta, hermano, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos han estado en una iglesia por tantos años y decir, ¿equivocado? Eso es algo que solo Dios lo puede hacer. Puede sanar, ¿verdad? Entonces yo creo que nuestro testimonio, el modo que hemos venido, hemos dejado algo que supuestamente nosotros pensábamos que era bueno para conseguir algo mejor, hermano. Amén, así es, ¿verdad? Ahora dice la 3, ¿cómo le ha inspirado esta historia para confiar y obedecer más a Dios? Fíjense, hermano, ¿cómo le ha ayudado esto? Alguien que me pueda, hermano Gustavo. Paz, hermanos. Esta historia ha sido muy bonita y ha tenido, ¿verdad?, sus diferencias, pero en una de las cosas en las cuales coincide la historia y coincide la vida de Abraham es específicamente respecto a la fe. Y eso es lo que yo creo que a cada uno de nosotros el llamado tendría que ser ese, al estar más confiado en lo que Dios hace en nuestra vida. Los métodos de Dios son diferentes, ¿verdad? Cada método funciona diferente, se puede decir, para cada persona, pero aquí la fe de Abraham
yo miro que él tenía tanta la fe que no miraba las circunstancias, no miraba las diferencias, solamente miraba el mandato que Dios tenía para él. Durante todo su caminar, Dios le probaba, ¿verdad? Y miraba su fidelidad. Entonces yo creo que ese para nosotros tendría que ser el llamado a ser fiel a Dios y a que nuestra fe siga creciendo. No sabemos cómo Dios va a actuar, no sabemos cómo Dios va a contestar, pero lo que sí sabemos es que Dios está ahí y que Dios hará, sin importar la dificultad, la circunstancia o el tiempo, ¿verdad? Aquí miramos que en los últimos segundos Dios contesta, ¿verdad? Y Dios provee también. Entonces tendría que ser nuestra plena confianza de que Dios actuará y que Dios proveerá también, ¿verdad? Amén. Y Dios salvará a su momento también de una manera. Amén. Así es, ¿verdad? Es algo que, ¿cómo le ha inspirado esta historia para confiar y obedecer más a Dios? La fe, ¿verdad? La fe. Y la fe lo lleva a obedecer, a seguir creciendo, a seguir creyéndole las cosas al Señor. El Señor dijo, voy a volver. ¿Y cuánto creemos que el Señor va a volver, hermanos? Amén, ¿verdad? Todos creemos que el Señor va a volver. El Señor va a volver, hermanos. Y pronto. Y mi fe, ¿saben qué, hermano? Yo le digo a mi esposa, porque me dice, y cuando Camila se la vaya a entregar al altar, yo le digo, no, el Señor ya ha venido para entonces. El Señor ya ha venido, porque mi fe está puesta que el Señor ya viene, hermano. El Señor ya viene. Y tenemos que prepararnos, así como Abraham, ¿verdad? Iba caminando por todas estas cosas difíciles. Nosotros tenemos que prepararnos también. Yo sé que vamos a tener tropiezos, pero Él está ahí para proveer. Amén. Hermana, alguien más, hermano, levanta la mano así bien alta. Ay, la hermana chica. Sí, hermano, yo pasé una experiencia muy... No hay palabras cómo describirlas. En el parto de Séfora le preguntaron a Hunter que a quién quería él, si al niño o a Séfora, porque corría riesgo la vida de los dos. Y él escogió a Séfora. Pero yo pienso que en la mente de él lo que se ponía a pensar era que la niña se iba a quedar y el niño pues todavía no estaba nacido, no había, pues no sé cuál fue la mente de ella, pero yo como madre, hermano, yo en ese ratito yo sentí una desesperación y dije yo, no, yo sé que Dios los va a rescatar a los dos. Y sí, en esos momentos uno necesita tanto la fortaleza y el consuelo que Dios le dé a uno, hermano, porque enfrentarse contra la muerte es algo que sí quiere fe, hermano. Valor. ¿Verdad? Amén. Entonces, solo quiero darles el último, no sé si alguien más tiene algo que compartir, hermanos. Sé que lo hemos pasado unos minutos, pero la verdad es una escuela muy grande, muy extensa, y espero que hemos quedado, ¿verdad?, muy entendidos de lo que el mensaje de esta escuela es, que seamos una familia fiel, ¿verdad?, al Señor. Y cuando nosotros somos fieles y caminamos por fe en el Señor, miramos que el Dios provee, ¿verdad? Y creo que todos hemos pasado todo el tiempo por esto. Vamos no sé si, permítame un minuto, hermano. El último que les quiero enseñar, hermanos, la promesa de Dios a Abraham. Fíjense bien. Vámonos a Mateo capítulo 1, por favor. Y miramos acá la promesa de Dios a Abraham. ¿En cuál? En que le dijo que iba a ser benditos las familias de él desde la tierra, ¿verdad? Entonces dice aquí, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y miren lo que dice aquí, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sara, a Fares, a Esrón, a Aram. Pero miren lo que, y aquí va toda la genealogía de quién, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que la promesa que Dios le hizo a Abraham. La promesa la cumplió hasta el final. A la venida de nuestro Señor Jesucristo se complementará o se finalizará, mejor dicho, la promesa del reino eterno para cada uno de nosotros. Gracias, hermanos, y vamos a leer la aplicación. Pónganse de pie, por favor.
Dice la aplicación, comienzo con una oración de clausura. El sendero de la fe es la vida que prioriza a Dios sobre todas las cosas. Fíjense, pongámosle aquí un marcador verde. Piense en lo que usted más ama. Si lo ha entregado completamente al Señor, viva de tal forma que lo reconozca a Él como el proveedor de todas las cosas. Amén. Entonces, no las cosas materiales, ¿verdad? Lo que más amamos, sino que amamos a quién, hermanos. Al Señor, ¿verdad? Al Señor sobre todas las cosas. Y le damos gracias al Señor por esa preciosa escuela. Gracias por su participación, hermanos. Y vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano para que concluya con los cantos. Pasa vos.